Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy especialmente queremos subrayar el versículo 13. Hemos iniciado, ¿verdad?, con el capítulo 6, del 1 hasta el 12, que nos hablaba de este intento de David de llevar el arca hasta la nueva capital, es decir, Jerusalén, después de haber conquistado ya todo Israel, es decir, todas las tribus que se han unido al gobierno de David, el gobierno de Judá. Luego David irrumpe dentro de la ciudad de Jerusalén, conquista la ciudad de Jerusalén, y ahora él quiere implantar también la presencia del arca de Dios en Jerusalén. Y esto es lo que él está procurando, ¿verdad? Dice que convoca a los mejores hombres de Israel, unos 30.000. Y después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baala de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Bueno, aquí decíamos que era un intento de llevar el arca porque no lo hace con la debida forma. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Es decir, la falta de respeto a lo sagrado. Tal vez el intento o la idea de que la presencia de Dios siempre es una fuerza maravillosa y positiva, como también nosotros podemos pensarlo así, ¿verdad? Mucha gente cuando se candidata para las elecciones también se acercan y piden la bendición y piden de todo, ¿verdad? Llevé de todo. Pero al mismo tiempo, ojo ahí la pruebero, ojo ahí por todo, la brujo, ojo ahí. Oye, boca, payeo mío, oye, boca, y contrario. Entonces, quiere decir que no es la manera de vida, ¿verdad?, del respeto a Dios. Bueno, eso es lo que aquí, queridos amigos, nosotros vamos a ir viendo también en esta descripción que hemos estudiado ya del 1 hasta el 11. Incluso ponen un carro nuevo, dice, sacan de la casa de Abinadab, donde se había quedado, en la colina, en la casa de Abinadab. El Señor allí había bendecido a esta familia. Entonces David quiere llevarlo. Usá y Agio, que son justamente hijos de Abinadab, son quienes ahora se ponen al frente. Oye, los dos, dice, llevan el carro nuevo. Incluso Agio va adelante
como diciendo, delante del arca, ¿verdad? Como diciendo, Sheabe la manejaina, Sheabe la rajataina, la sheja es harubillada. Sin embargo, mientras ellos van de esta manera, danzando detrás del arca, cantando al son de la cítara, o sea, oiga, pero sin embargo, dice, cuando llegan a la era de Nacón, los bueyes, dice, tropezaron. Y allí Usa alarga la mano como para sostener el arca. Y eso no es bien visto también por el Señor. Es decir, todo lo que hay aquí, queridos amigos, dentro de esta narración es simplemente para mostrarnos que el respeto hacia lo sagrado es esencial y fundamental. La presencia de Dios en nuestra vida es para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros percibamos y digamos, bueno, una aveina bella de Yara o Guataña de Nie, pero en esta bondad, generosidad y misericordia de Dios de que Él mismo camina con nosotros, no tenemos que ser abusivos, sino que al contrario, tenemos que ser respetuosos y agradecidos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti.
descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios. Oh, te necesito.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 13. En este versículo 13 dice: cuando los portadores del arca de Yahvé habían hecho 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Bueno, ahora nos encontramos, decíamos, la primera partecita de nuestra presentación. Yo mando y cómo fue el primer intento, fallido ciertamente, porque no respondía a lo que nada más y nada menos el arca de Dios merecía, que es el respeto a Dios, el respeto. Opeala, y andemos muchas veces la ofaltaina ya, ofaltaña de sociedad últimamente. Da ya respetaba y venían de Yara. Que, o si no, Dios es como, no sé, cualquiera más que está así nomás simplemente, como si fuese un brujo. Confundimos, queridos amigos, imagínense. Y eso así, así de cierto. Entonces la gente la confundía, ojo la brujo, ¿ve? Porque hay por la brujo, imagínense poner la propia vida, poner la propia esperanza en lo que te va a decir un brujo, lo que te dice un brujo, o lo que te dice uno que te lee las cartas. Hoy tienden allí en la tarot, mía. Hoy tienden. Imagínate, ¿no? ¿En qué cabeza puede entrar eso ayer? Quiere decir que ñande ignorante formal, y eso es lo que aquí también nos transmitía este capítulo 6 del libro de Samuel, el segundo libro. ¿Por qué? Y porque ese es un intento fallido de Yoine. Intento fallido. Y después, claro, vienen los problemas, vienen las dificultades. Pero otra cosa dice yo que, bueno, no piensen, porque algunos pues me dicen después, no, pero vea la seguro, vea gente, yo. Bueno, primero luego ya te está demostrando un egoísmo total. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo vivir como yo quiero. Y, querido hermano, no es tanto así tampoco, no es tanto. Yo no puedo hacer lo que yo quiero y como yo quiero, ¿verdad? Sino que la libertad es siempre también compartida dentro de una comunidad. Todos tenemos que procurar vivir dentro de la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos, tenemos justamente tantas diferencias, dificultades, problemas, ¿verdad?, entre nosotros? Y justamente porque cada uno es egoísta, cada uno, oye, pues lo llevo sea. Entonces, si yo digo, yo voy a robar lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a golpear a quien quiera, como yo quiera, porque sé pegar la llevo sea, yo le voy a tratar mal a los demás, ¿entienden? Entonces quiere decir que que nosotros vivimos dentro de una comunidad. Y en la comunidad todos somos responsables, queridos amigos, de que esa comunidad funcione bien, y dentro de esta comunidad cada uno se sienta realizado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. A pocos pasos de la columnata que rodea la Plaza de San Pedro se encuentra el Pontificio Instituto de los Agustinos en Roma, un lugar que desde el pasado jueves 8 de mayo desborda felicidad y orgullo. El cardenal Robert Prevost, ahora como Papa León XIV, pasó mucho tiempo junto a ellos. Allí fue prior general durante 12 años, desde 2001 hasta 2013. Para sus hermanos agustinos, la fumata blanca fue un gran motivo de celebración. Creo que la palabra que usaría es incrédula alegría. Mi corazón se llenó de tanta alegría cuando escuché Roberto Francisco. En ese momento supe de inmediato que se trataba de Prevost. Fue una alegría tan grande que me dejó sin aliento, como un suspiro que me quitó la respiración, y luego lágrimas de alegría. Estaba rodeado de desconocidos llorando de felicidad por mi hermano. Como cardenal, León XIV se dejó ver en numerosas ocasiones en el interior del Instituto Agustino. Quienes lo conocen de cerca destacan una cualidad que consideran esencial en su liderazgo, su estilo reflexivo y atento. Mi experiencia con él es que es un hombre que escucha. Reconoce la importancia de escuchar primero, luego de reflexionar y después actuar. Así que primero dice, hay que escuchar. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y luego actuar. Y creo que eso lo llevará también a su pontificado. Farrell confirmó que León XIV tenía una muy buena relación con el Papa Francisco. Su historia en Roma comenzó hace varios años. La cercanía entre ambos se consolidó cuando Francisco, tras su elección en 2013, decidió confiarle un puesto clave en la curia romana. Desde 2014 también fue el Papa Francisco quien llamó al obispo Prevost de regreso a Roma para servir en el dicasterio para los obispos. Eran buenos amigos. Creo que la muerte del Papa Francisco, y la gente a veces no lo percibe, fue realmente una pérdida personal para el ahora Papa León. Era un amigo quien falleció. Dentro del instituto se encuentra un lugar que León solía frecuentar a menudo, las pistas de tenis. Resulta que el Papa es un gran jugador de tenis. De hecho, antes de que diera comienzo el conclave, el entonces cardenal Prevost estuvo aquí. Este fue su hogar durante 12 años. Tenemos una cancha de tenis en nuestros jardines. Cuando volvió a Roma, aunque ya no vivía aquí, seguía viniendo a rezar con nosotros todos los días y al menos una vez por semana subía al jardín para jugar al tenis. Es un muy buen jugador. Juega por deporte, por salud, para aliviar el estrés y también por el simple placer de jugar. Ahora, como Papa León XIV, su figura sigue presente entre los muros del instituto. Desde las oraciones compartidas hasta los partidos de tenis en el jardín, recuerdos de una etapa que marcó historia en esta comunidad. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios.
Hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 6. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles. Y los presbíteros, los que habían sido enviados por la iglesia, partieron y regresaron a Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Y esto causó gran alegría a todos los hermanos. Queridos amigos, ya nos damos cuenta, este es el primer concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la iglesia. Oñe reuní, pero para ponerse de acuerdo sobre un tema muy delicado que es la cuestión de la circuncisión. Lleva la judío cuera, pero ahora Pablo dice, en realidad ese es un rito, es un signo simplemente de conversión. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es adentrarnos en la cultura, y la cultura griega es diferente, no necesitan ser circuncidados. La verdadera circuncisión en todo caso es la circuncisión del corazón, del pensamiento, de la forma de obrar, de la forma de actuar. Upeo la verdadera conversión. Pablo. Pero ahí comienza, dice, un altercado, porque estos que vienen de Jerusalén comienzan a decir, ustedes no pueden salvarse si ustedes no se circuncidan según la ley de Moisés. Y ese altercado era tan grande que deciden ir. Esto también es importante, ir a las autoridades. Se dan cuenta la misión de la autoridad, que es tan importante porque son ellos quienes tienen que, después de haber escuchado, también tomar decisiones, y siempre decisiones a favor de la gente y a favor del pueblo. Y nos cuenta que tiene un final feliz, porque cuando llegan a Jerusalén ellos son recibidos muy bien, etcétera, somos hermanos, y una vez que dialogan, ahora ellos pueden transmitir y decir, sí,
Verdaderamente el Señor estuvo con ellos, estuvo con nosotros. Pudimos hacer grandes cosas maravillosas para que Dios actúe en la vida de la sociedad y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Es el versículo 13. Aquí nos presenta directamente cómo David dice, traslada finalmente después el arca de la alianza, después de esa experiencia fallida, negativa, desde la casa de Obedón a la ciudad de David. Y ahí entonces te comienza a narrar, porque ya estamos en una manera más positiva, después de todo lo que había sucedido, después de la muerte de Usá, ¿verdad? Porque Dios hirió, dice, porque él extendió la mano, el brazo, es como decir, se ave la sosteneta al arca la alianza, se ave y nadie por no quedó al arca la alianza, ¿entiendes? O sea, son todas expresiones bíblicas, géneros literarios que nos enseñan a nosotros a mirar un poco nuestro comportamiento, nuestras actitudes ante el Señor. Por eso decíamos que en el fondo, esta enseñanza aquí es sobre el respeto a lo sagrado. Habiendo ya acá hay ningún respeto a lo sagrado. O pero ya que está curioso, esta mañana porque te veis no respeta y te hoy. O inventa cosas. Ojo la brujora pecuerio, ojo la preverara pecuerio, ojo la cartomancia la pecueria, pesa, chico. Qué triste, ¿verdad? Eso nos demuestra una gran ignorancia. A luego, ya que haya guapuya calcular lleva, ya muy que veña de apetu umeja, ñañe muy, pero seriamente ante el Señor. Seriamente ante el Señor, si yo que voy a muy. Entonces dice, cuando los portadores del arca, Yahvé, habían hecho 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Eso te presenta en este versículo 13 que estamos ahora nosotros reflexionando. ¿Qué te quiere enseñar? Y antes que nada, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Entonces somos un de 6 pasos, etc. El número 6 también, si uno quiere entrar aquí, quiere mirar un poco más profundamente, quiere decir toda la parte de la limitación del hombre. Nosotros damos como 6 pasos en nuestras limitaciones. El número cabalístico bíblico, ¿verdad? La Biblia, el número 6 nos enseña nuestra propia limitación. El hombre es creado en el 6º día. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, tenemos elementos maravillosos para que podamos descubrir y entender lo que es el hombre, quién es el hombre. Y tiene que ser agradecido. Entonces dice ahí, él sacrifica un buey. La importancia de acercarse entonces
a Dios. Pero ¿cómo, queridos hermanos, vamos a acercarnos a Dios? Y justamente con ese sacrificio de generosidad, ese sacrificio sobre todo, queridos amigos, de humildad, porque reconocemos la santidad de Dios. Eso te está diciendo aquí, pero así abiertamente, ¿verdad? Después también el número 6, ya hemos dicho que significa lo incompleto, o sea, el trabajo humano, nuestra limitación. 6 días de la creación antes del descanso, allí el hombre es creado. El sacrificio también señala que solo mediante la adoración y la entrega puede el ser humano caminar con Dios. Esto también es importante. 6 días. El número 6, el esfuerzo cotidiano. Hayoy Shishi, ¿verdad? El día 6. Hasta ahí entonces el hombre que trabaja. Y luego el 7º día, ahí está, el Shabbat, el día del reposo. ¿Pero qué quiere decir el reposo? No es quiere decir que uno, y te digan oye, no, o qué o lo que sea, sino que es el día de la fiesta. Es el día en que nosotros reconocemos a Dios, que nos da todo lo necesario para que nosotros llevemos adelante nuestra propia historia. A ver entonces la ñañe, su ñañe pomoí, Yahweh lléveme, eveña de yara yashve. Este Señor es el día del sacrificio. Este es el día en que humildemente te ofrezco todo mi esfuerzo, todo lo que hemos logrado en estos días de trabajo. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como en su momento lo hizo Santa Catalina de Siena con Gregorio XI, también Santa María Magdalena de Pazzi conminó al Papa Sixto V para que sacudiera a la sociedad y a la jerarquía eclesiástica de la modorra en la que estaban sumidas, producto de la relajación moral y el hedonismo que eran consecuencia del espíritu renacentista, que según ella fomentaba la molicie, la lujuria, el enriquecimiento personal y el culto al ego, lo cual, con mayor razón, era más dañino para el clero que había abandonado los ideales del Evangelio y dejando al garete al pueblo católico, a quien se debía esa casta diabólicamente principesca, como la llamaba Santa María Magdalena de Pazzi. Pero la diferencia entre las dos santas radicaba en el hecho de que Santa Catalina era una diplomática consumada, mientras que Santa María Magdalena reproducía lo que Dios le dictaba en sus éxtasis, y sus hermanas, como ella no era consciente, copiaban lo que iba diciendo. Aunque nunca recibió respuesta, su acción sí se reflejó en las admoniciones con las que el Santo Padre metió en cintura a los cardenales. Caterina de Pazzi, nacida el 2 de abril de 1566 en Florencia, Italia, desde muy pequeña se dedicó a la oración y a la contemplación, tanto que con apenas 10 años, el sacerdote convino en darle la primera comunión, a pesar de que este sacramento se administraba después de los 14 años. Justo a esa edad, pidió permiso y lo obtuvo para permanecer un año en el convento de las religiosas de San Juan de los Caballeros,
y al cumplir este plazo regresó a casa y sus papás entonces intentaron casarla, pero Caterina se negó aduciendo que ella había hecho votos de castidad personal a Dios. Y entonces, ante su empecinamiento, le otorgaron permiso para tomar los hábitos en el convento carmelita de Santa María de los Ángeles de Florencia en 1582. Una vez en el claustro, ya con el nombre de María Magdalena, se distinguió por su encendida pasión por el Señor, pero su celo la llevó hasta el límite de sus fuerzas y cayó enferma, por lo que su confesor y la superiora del monasterio, que temían por su vida, acordaron que hicieran su confesión religiosa en su propio lecho el 27 de mayo de 1584. Recuperada milagrosamente, en los siguientes 40 días, estuvo sumida en un delirio místico del que solo salía para comulgar y volvía a caer en él. Pasado este lapso, se reincorporó a sus oficios asignados e intensificó sus periodos de oración, pero no obstante tuvo que afrontar durante 5 años una tremenda lucha interior, salpicada de esas resequedades que parecen un desierto y también de desbordamientos místicos. Pero una vez apurado este trago amargo, la vida de Santa María Magdalena de Pazzi se convirtió en un continuo éxtasis, tanto que la historia la conoce como la Santa Extática. Y como durante esos éxtasis ella recibía indicaciones, mensajes y revelaciones de Jesús y de la Virgen María, y la recitaba a plena voz, por lo que su abadesa designó a 6 monjas que la seguían a todas partes por turnos, día y noche, para que anotaran todo lo que dijera. Y de allí surgió una extensa y brillante obra: los 40 días, los coloquios, las revelaciones e inteligencias, la prueba y la renovación de la Iglesia. Y de esa última obra surgieron las cartas que le envió al Papa y a Santa Catalina de Ricci criticando todo lo que estaba ocurriendo. El Jueves Santo de 1585, Santa María Magdalena de Pazzi se remontó en un éxtasis de 26 horas, a cuyo término recuperó el conocimiento, pero transida de dolor por las heridas de la pasión de Cristo que se evidenciaban en su cuerpo sin que llegara a sangrar. Se mantuvo así, y estos estigmas la acompañaron hasta su muerte, ocurrida el 25 de mayo de 1607. Fue canonizada por el Papa Clemente IX el 28 de abril de 1669. Y hoy, 21 de mayo, es el día de su festividad. Por eso pidámosle a Santa María Magdalena de Pazzi que nos enseñe a vivir a Dios con la intensidad que ella experimentó. Yara presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. A León XIV no paran de llegarle peticiones de altos mandatarios para que visite sus países, desde los reyes de España, pasando por el colombiano Gustavo Petro, hasta el vicepresidente de Estados Unidos. A todas estas invitaciones se suma también la de Australia. Su primer ministro Anthony Albanese, quien se reunió en privado con el Papa, puso además una fecha muy concreta. Quiere que León XIV viaje a Sídney en 2028. El motivo, participar en el Congreso Eucarístico Internacional, un evento que acogerá Australia y que recordará los 100 años de cuando fueron sede por primera vez. El que también espera que León XIV viaje a Sídney es su arzobispo, Anthony Fisher. En declaraciones a medios australianos, señaló que su presencia sería un poderoso catalizador para la evangelización y la reafirmación de la fe en todo el país. Hace unos meses, en una entrevista con este medio, Fisher hablaba del que cree que es el reto del Congreso.
After the period of COVID, Tras el periodo del COVID, después de una larga etapa de secularización en los países occidentales como el nuestro, hay un gran número de católicos que no conectan con la Eucaristía o no conectan como deberían. Que León XIV viajase a Australia sería una gran oportunidad. Además, es un país que conoce bien. Cuando era prior general de los agustinos, el entonces padre Prevost lo visitó en varias ocasiones. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos en nuestra reflexión. Aquí hay algunas palabras clave, ¿verdad?, que nos ayudan ciertamente del versículo 13. Cuando los portadores del arca de Yahvé habían hecho 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Primero, la palabra el no sé, ¿verdad?, cargar, llevar, que aquí no quiere decir simplemente llevar una carga física, ¿verdad?, sino que es llevar una responsabilidad. El no sé, ¿verdad?, del verbo nasá, quiere decir cargar, responsabilizarse. Una carga muy importante que Dios nos da, el nasá. Ahí entonces dice que ellos tenían esta misión sagrada. Cada uno de nosotros tiene una misión sagrada. A mí me suele llamar la atención, ¿verdad?, y me gusta muchísimo porque cuando suelo hacer bautismo, etc., le he pasado un bautismo ahí
donde estaban muchos chicos y hermosos niños, y sobre todo se les notaba muy bien educado y muy obediente, ¿verdad? Ahí. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo uno, cuando habla con ellos entienden muy bien, ¿verdad? Sobre todo cuando son mitadinas, él las lleva ahí, sino que entienden, abren los ojos, y ellos mismos también después enseguida ya quieren hablar, ¿verdad? Bueno, pero se dan cuenta, vea la nasaina, vea y se ginan la yahuercobeti carga, y ande a ari, como papá, como mamá, como abuelos, como parientes, como tíos, como educadores, ¿verdad? Como mayores dentro de una comunidad. Toditos estamos responsables en realidad del crecimiento de los niños, de las personas, de nuestra familia, todos. En realidad todos tenemos que responsabilizarnos, ¿verdad? No es que nosotros tenemos que dejarnos de la isun, de la itúan, de pean, de amor, sino que todos tenemos que ayudarnos. Y por eso es una carga sagrada. Es una carga que va a favor de la comunidad siempre. Cuando nosotros justamente nos desresponsabilizamos, es decir, dejamos de asumir nuestra responsabilidad, y claro, después vienen los problemas, por A o por B motivo. Porque recordemos también que muchas veces algunas personas lastimosamente no tuvieron todas las posibilidades también de una buena formación, de una buena educación. Por lo tanto, tenemos que ser muy solidarios. No somos solo solidarios con esa persona. Somos solidarios con ella, con él, pero al mismo tiempo somos solidarios con toda la comunidad. El triunfo de una sola persona es el triunfo de toda una comunidad. Justamente San Ireneo de León, yo siempre suelo repetir, ¿verdad?, que la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre realizado. Esa es la gloria de Dios. Upea la año de Yara hoy potá, en síntesis, que nos realicemos todos. Si nosotros vemos personas mendigando en los semáforos, sin posibilidades grandes, entonces quiere decir que no cumplir la de objetivos, ¿verdad? Después está ese numerito que ya les dije, el shishi, ¿verdad? El sheikh, el número 6. Esto siempre representa el esfuerzo del hombre. Está en contraste con el número 7, porque el número 7 significa la suma, ¿verdad?, del 3 y el 4. Lo perfecto. 3, lo máximo. 4, todo. Todo perfecto quiere decir el número 7. Y está en contraste el 6, que no llega a ser el 7. Es el 6, ¿entiendes? Es el trabajo, el esfuerzo, la lucha. Pero, queridos amigos, es importante, porque quiere decir que ñandella ya popa y teoela y catumieye. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Cada 6 pasos es una forma de decir, cada esfuerzo del hombre es un ponerse ante Dios para decir, lléveme en ella de Yara por todo ese gran obsequio que me has dado, el obsequio de la vida, el obsequio del esfuerzo, el obsequio de poder hacer siempre algo lindo y nuevo. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.